Bueno, buenas noches, gracias por venir aquí a Excedra Books una noche más, y hoy estamos en el segundo día de feria, tercer día de feria, y por cuestiones de tiempo y de importancia hemos tenido y nos hemos raptado a Fabián y presentar su libro acá en Excedra Books. Así que en nombre de Excedra Books, de la editorial, de toda la familia Excedra, les doy la bienvenida a Fabián, a Naji y a Anet, que entiendo que son la sensación de los blogs ahora en Panamá y del mundo. Y bueno, espero que hayan disfrutado. ¿Ya se leyeron el libro de Fabián? ¿Qué les pareció? Tolkien se le queda corto a Fabián. Así que espero que le hagan un buen trabajo presentándole su libro, y muchas gracias por tenerla esta noche. Los dejo entonces con Fabián y sus blogueras. Los libros nos dan la oportunidad de escuchar las voces de aquellos que han sido callados y de aquellos que el tiempo ha callado. Los libros son más fuertes que el hierro y más hermosos que una flor. Son más profundos que el mar y más poderosos que una tormenta. Más imaginativos que un niño y más sabios que un anciano. Los libros son cofres con tesoros que conocen solo aquellos que han hallado su llave. Son mensajes dentro de una botella dejada a la deriva, esperando ser encontrados. Son palabras en el viento buscando quien las escuche. Son un camino, los pasos y el destino. Los libros rompen con todo pensamiento racional, porque nos demuestran que somos capaces de vivir por siempre. Muy buenas tardes y bienvenidos al lanzamiento de Panacea, segundo libro de Fuegos Fatuos. Primero queremos darle gracias a Dios por permitirnos estar aquí, a Fabián también por darnos la oportunidad de la presentación, a Librerías y Editorial Excedra Books por darnos el espacio para esta presentación, y finalmente a todos ustedes los que están aquí por venir a acompañarnos en este momento tan especial. Dicen hombres sabios que el futuro nos angustia y el pasado nos encadena. De allí que no vivamos el presente. Con esta oración, Fabián inicia Panacea, segunda parte de Fuegos Fatuos. Panacea inicia inmediatamente después de los eventos sucedidos en Fuegos Fatuos y nos encontramos en un ambiente de caos, en donde la oscuridad amenaza con tragárselo todo. La amistad de Balsir y Gupa enfrenta un momento de tensión debido a los secretos que Balsir ha revelado a su amigo, y no saber del paradero de Ámbar e Intri no mejora esta situación. En Panacea buscamos todas esas respuestas a aquellas preguntas que quedaron sin responder. También nos encontramos con historias paralelas, cada una más emocionante y reveladora que la otra. La corrupción e injusticias que se dan en Altaria parecen tener una mente maestra, y al parecer la solución a gran parte de los problemas que enfrenta la ciudad se puede encontrar si se presta mucha atención a los cuentos y leyendas que los locos y los llamados cuentacuentos repiten una y otra vez. Queremos saber, Fabián, ¿fue más fácil que las ideas fluyeran en Panacea o en Fuegos Fatuos? Buenas tardes, noches a todos los que han venido. Primero que todo quiero agradecerle a Excedra Books, a don Rogelio, a Sheila, a Rodrigo, a todos los que me han ayudado para estar aquí el día de hoy, y a todos ustedes que vinieron aquí a visitarme a pesar de que está lloviendo y hay mucho tranque, y a pesar de tantas cosas. Y también quiero que sepan que las preguntas que me están haciendo no las había escuchado antes, así que las respuestas son espontáneas y no estoy diciendo nada prefabricado como suele suceder a veces. Ok, se me olvidó la pregunta por hablar tanto, así que le voy a preguntar a Ned otra vez qué me dijiste. Perdón. No te preocupes. Queremos saber si fue más fácil que las ideas fluyeran en Panacea o Fuegos Fatuos. En realidad, la historia de Panacea y Fuegos Fatuos iba a ser originalmente un solo libro. Este libro se originó cuando yo estuve viviendo un año en España
porque quería que el libro se publicara, que el libro participara en un concurso literario para jóvenes autores. Era una historia que venía trabajando hace un año o un poquito más antes de haber estado en España. Y resulta que, pues bueno, escribí la historia, la llevaba bastante avanzada y me enteré que el concurso tenía un límite de palabras para presentar los libros. Así que tuve que recortar la historia, tuve que decidir hacerlo en 2 libros y la verdad es que me gusta eso de partir historias a la mitad, se me da bastante bien, creo yo. Y pues bueno, nada, la historia la planeé para ser uno solo, por lo tanto Fuegos Fatuos fue algo que pensé mucho más, fue algo que tardé más tiempo en crear y cuando ya estaba listo, pues Panacea fue completar lo que ya estaba hecho. Darle un final, sin embargo, fue una de las cosas más difíciles que he hecho porque nunca había terminado una saga tan extensa de libros. Yo también escribí El Símbolo Cristal, pero aún no se ha terminado. Entonces, la saga de Fuegos Fatuos, como termina ahora con Panacea, sí fue muy difícil, fue complicado decirle adiós a los personajes que creé, a algunos ya les había dicho adiós antes y otros tendrán un futuro ahí que yo no conozco, pero es difícil para todos los que estén aquí que alguna vez hayan escrito algo, saben de qué estoy hablando. Si uno se encariña con un personaje y ponerle la palabra fin al final del texto, pues es como un pequeño dolorcito en el corazón porque hay que despedirse de él y ya no volveremos con ellos, etcétera, etcétera. Pero a pesar de esos sentimientos, las ideas ya estaban claras. Panacea no tuvo tanto proceso creativo, pero sí se involucró en mis sentimientos más de lo que hizo Fuegos Fatuos. Bueno, sabemos que Balsir es un personaje principal poco común. Y uno de estos factores que lo hacen poco común es su ceguera. Existen ciertas partes muy puntuales en los 2 libros en donde Balsir es de cierta manera limitado por su ceguera. Entonces voy a leer un extracto donde se nota esto. Los sonidos de las voces y del entorno se convirtieron en ruidos desordenados, como hilos que se enmarañan hasta volverse un nudo. Los olores se volvieron imperceptibles, dejando todo con aroma a hierro y a humo. A su alrededor dejaron de existir las cosas, y para él todo era fuego. Balsir sintió, como nunca antes en su vida, que no tenía control sobre sus sentidos. En ese momento se sintió desamparado, porque por primera vez estuvo realmente ciego. Entonces, este factor de la ceguera de Balsir fue para ti como escritor como alguna barrera o te hizo pensar cómo narrar los detalles del libro por su ceguera. En realidad fue muy extraño porque escribir sobre un personaje que es muy similar a uno es fácil. Por ejemplo, hablar de un joven de 24 años, costarricense, como yo, es muy fácil porque yo ya sé lo que es. En cambio, si escribo sobre una mujer, es un poco más difícil para mí porque no soy mujer y no sé cómo piensan ante algunas situaciones. Y en este caso, un ciego es algo todavía más extremo. ¿Cómo vive un ciego? ¿Cómo piensa? ¿Cómo percibe las cosas un ciego? Yo en realidad no lo sé, nunca he estado ciego. Y si me tapo los ojos en este momento, no estará ni cerca de ser una experiencia similar. Entonces fue un reto bastante grande para mí el meter un personaje principal que sea ciego, porque hay muchas limitaciones y hay mucha posibilidad de caer en el error de escribir por ahí, no sé, Balsir de repente vio tal cosa. Es muy fácil hacerlo, son errores muy sencillos porque es algo cotidiano y mi personaje no es cotidiano, es diferente. Y en este caso sí tuve que prestarle muchísima atención a lo que fue la parte de la corrección, de la edición del libro, que siempre es la mitad. Cuando se escribe el libro no se ha acabado cuando se pone la palabra fin, sino cuando se ha corregido una y otra y otra y otra vez. Y esto fue una parte muy importante del libro, la corrección, poner énfasis en esos detalles de Balsir, saber que él es ciego, que él tiene limitaciones muy importantes y que a lo largo del libro, pese a todos los retos con los que él se topa, sí llega bueno, yo creo que sí se llega a expresar en el libro cómo él se siente o cómo él reacciona teniendo en cuenta que es ciego.
la gente que lo lea posiblemente en algunas partes sí dirá como, mira, sí parece que es ciego, sí parece que actuó de esa forma como actuaría alguien que no es capaz de ver lo que está pasando. Y sí fue algo que hablé con bastante gente que conozco, más que todo preguntarles qué haría un ciego en tal situación, cómo percibe una persona no vidente el calor, el frío, los ruidos. Por ejemplo, estar en medio mar, ¿qué pensará un ciego? ¿Cómo imaginará que son las cosas? Eso fue un reto importante y yo traté de expresarlo en mis libros. No sé si lo habré logrado a cabalidad, pero sí fue muy interesante. Es un personaje que nunca perdió ese gusto, porque no sé, a pesar de sus limitaciones, incluso me encanta que Balsir sea el personaje más, ¿cómo decirlo?, más atrevido, más aventurero. Él siempre es valiente, a pesar de ser ciego, él va adelante siempre, no le importa nada, no tiene ni tantos miedos. No sé, es un personaje que a pesar de sus limitaciones siento que sabe a la perfección cómo esconderlos. Los personajes de la saga tienen personalidades muy bien definidas. Cada uno tiene un pasado que los persigue y cada uno tendrá un papel importante en el destino de Altaria. Has comentado que Balsir fue un gran reto para ti, pero aparte de Balsir, ¿hubo algún personaje que haya sido el más difícil de crear aparte de Balsir? Ok, esta es una pregunta muy bonita. Hay dos personajes que me gustan mucho. Uno de ellos es una mujer que se llama Intri. Este personaje me gustó muchísimo porque lo había pensado incluso antes de comenzar el libro, y no lo voy a decir aquí porque incluso Nachi y Annette, que ya leyeron el libro, yo no sé si ellas sabrán ese detalle, ni siquiera lo voy a decir, pero ella tuvo un pasado en el que tuvo que hacer cosas no muy agradables, cosas de las que ella se arrepiente y de las que nunca habla, cosas que yo tampoco menciono a lo largo del libro, solo de forma de broma, y quizás aquel al que le preste mucha atención podrá decir, ¿será que Intri es así? Puede ser que sí, puede ser que no. Y es un personaje que me gusta mucho precisamente por eso, porque no es explícito. Es un personaje que no le dije, no escribí en el libro 100% cómo es, qué piensa. Me guardé un poquito de ella para mí mismo y eso es muy bueno. Para mí como escritor me gusta, es una riqueza que los lectores no van a tener posiblemente, solo yo. Y otro personaje que me gustó mucho fue un viejo loco que cuida un pozo seco, por cierto. Un viejo loco que dice que el pozo que él cuida, que está seco, que no sirve para nada, es un pozo de los deseos. Pero todos saben que no, porque él está loco. Y la gente intenta tirar monedas al pozo de los deseos, pero él no los permite. Él dice que no, que él es el único encargado de dar permiso de quién puede pedir un deseo y quién no. Y ese personaje toma mucha importancia a lo largo de la historia y es muy extraño y tiene un destino un poco peculiar, así que cuando lo lean ya me darán sus opiniones. ¿Tomas características de familiares o conocidos para tus personajes? Inconscientemente yo creo que sí. Yo creo que la personalidad que uno le pone al personaje, se lo he dicho a mucha gente ya. Un profesor una vez me dijo, cuando un escultor hace una obra de barro, siempre deja sus huellas pintadas en la arcilla. Y eso quiere decir que cuando uno hace una creación siempre pone un poco de cada uno en lo que hace. Es así con los personajes. Por más que yo intente hacer un personaje que es completamente distinto a mí, siempre va a haber algo que yo le pongo que es mío, parte de mi personalidad. Y así te ocurre también con la gente que me rodea, gente en particular, algunos detalles de alguien que yo inconscientemente metí en cierto personaje porque me recuerda una emoción, porque me recuerda algún sentimiento. Y así sucede con amigos, con mi novia, con mi familia y con muchas personas, pero es algo sinceramente que creo que le pasa a todo escritor. Sabemos que Balsir es un personaje que, como hemos mencionado, es poco común y es algo extraordinario. Balsir es un personaje que sé que Naji no me dejará
En esto sola, Barsir se va a quedar en la mente y en los corazones de nosotras por mucho tiempo. Queremos saber si Barsir tiene algo de ti. Si Barsir, ¿en qué se parece a ti? Si tiene algo de ti. Lo que Barsir tiene de mí es la ceguera. Y las piernas mecánicas también. No, eso sí lo tiene mi padre. Las piernas mecánicas, es en serio. ¿Qué tiene de mí Barsir? Ser pedante, ser grosero, y esto no es broma, ser egoísta. Barsir tiene todas esas cosas a pesar de que yo traté de que no salieran de mí, pero lo peor mío salió y se metió en Barsir, y ese personaje es así, y eso lo hace tan particular. Además que a la hora de que Carolina ilustró a Barsir, está ya en ese roll-up. La portada de Barsir no se ve muy bien ahorita por cómo pega la luz, pero quienes tengan el libro lo pueden ver. La ilustración que hizo ella, la primera entrada me recordó un poco a mí, porque en ese entonces tenía el pelito largo y oscuro y así, no sé. Entonces incluso ella me dijo que le había metido un poco de mí a la ilustración, aunque ella no me conociera y aunque Barsir tal vez no sea escrito exactamente así. Entonces es interesante porque se nota que los artistas tienen eso mismo que me preguntabas antes, de que meten cosas de otras personas, y es muy interesante. En este caso Barsir sí tiene algunas cosillas de mí, pero lastimosamente puede que sean las peores. Bueno, los cuentos juegan un papel muy importante en la historia en sí. Ellos son los que hacen que los hilos de las diferentes historias que se nos cuentan lleguen a un punto en común. Háblanos de ese proceso de crear estas historias que no son tan principales, y ¿hay algún cuento que recuerdes que te guste mucho de los que escribiste? Ok, eso está muy bien. Para los que no sepan, bueno, Fuegos Fatuos es la primera parte de esta saga, que consta de dos partes, Fuegos Fatuos y Panacea. Y Fuegos Fatuos tiene una particularidad que a mí me gustó mucho, que el personaje central es un cuentacuentos. Entonces a lo largo del libro, este personaje lo que hace es contar muchas historias, contar cuentos y leyendas que nadie conoce aparentemente, porque la costumbre de contar cuentos era propia de unas personas llamadas los cuentacuentos, un poco obvio, y ellos pues tenían esa particularidad, ¿no? Y en este caso fue un reto bonito también tener que hacer los cuentos que contaba Barsir, no solamente narrar la novela, sino que dentro de la novela hay cuentos, y eso es algo muy, muy interesante. En cuanto a los cuentos en sí, no sé cuántos habrán a lo largo de las dos novelas, pero todos los cuentos tienen ciertas verdades y ciertas mentiras. Por ahí me había dicho alguien una vez que todas las leyendas populares nacen de cosas reales o con una intención real, y eso es muy interesante, saber que los cuentos no son completamente invención, siempre hay cosas verdaderas metidas ahí en las canciones de niños, en los cuentos, en las historias, en las leyendas, en las canciones, y en este caso es así, le sacamos provecho a eso, que los cuentos que se narran a lo largo de la historia pues tienen importancia en la realidad, y en algún momento a lo largo de las novelas se van dando similitudes, y es interesante esto de, ¿será que ese cuento está diciendo cosas que van a pasar o no? No tengo en realidad ningún cuento favorito, pero en Panacea, cada capítulo, en los primeros, no sé si serán 15 capítulos, hay una pequeña frase en letras itálicas, y esta frase es, si las juntamos las 15 forman un cuento, el cuento de la luna. Y este cuento había aparecido en un libro que se publicó en Costa Rica sobre cuentos, y bueno, nadie le prestó importancia, pero yo sabía que ese cuento era parte de Panacea, y al final de la novela ese cuento toma una importancia muy, ¿cómo decirlo?, muy bonita. Es algo que tiene que ver con ese final agradable que le quise dar a la novela en algunas cosas, y quizás sea el cuento que más me gusta, pero en realidad es que no puedo hablar mucho al respecto porque estoy dando spoilers, entonces como que no resulta mucho, pero sin embargo cuando lleguen ahí van a ver que ese es mi cuento favorito. Bueno, ya nos hablaste un poco de que el final fue lo que más te costó.
¿Ya sabías cómo iba a terminar o fue en el momento en que puliste Panacea lo fuiste cambiando? Es una buena pregunta. En realidad hay muchos escritores me han dicho su método de escribir, y esto es algo en lo que los escritores son muy diferentes. Mi método de escribir es un poco caótico porque no tengo un método para escribir. Eso quiere decir que yo me pongo a escribir y lo que va saliendo va quedando. Es así. Muy pocas veces planeo lo que voy a hacer en el sentido específico, ¿verdad? O sea, Panacea sí, yo conocía el final y sabía qué puntos importantes de la historia iban a suceder. Por ponerlo de alguna manera gráfica, imagínense la línea de tiempo, sé el principio y sé hay unos 5 puntos intermedios hasta llegar al final. Todos esos puntos sé qué van a ser, pero lo que hay en medio, en cada parte, eso no lo sé. Y eso es muy importante, porque es lo que le da, bueno, a mí me gusta porque no estoy escribiendo algo que sé, incluso yo mismo voy descubriendo la historia mientras la escribo. Eso es algo que me gusta mucho. En este caso sí conocía el final general de Panacea, sí conocía el destino de algunos personajes, pero como llegué a ellos, eso fue muy interesante porque algunos personajes tenían que morirse antes y no los maté, otros no quería que se murieran y los tuve que matar y no me arrepiento. Pero eso es lo bonito que me da este método que yo tengo, este método que tengo, porque me da esa sorpresa que incluso a mí me gusta tener. Yo me acuerdo el día que terminé el libro que llamé a mi hermanito pequeño y le dije, que no es nada pequeño y no es ningún hermanito, y le dije lo emocionado que estaba porque el libro había terminado de una forma que a mí me gustó mucho. Todos los caminos se enlazaron y terminaron bien, y eso yo no lo había planeado de esa forma. Incluso el destino que tiene el personaje central, Balsir, yo no lo había pensado así. Es más, hace un mes Balsir iba a terminar completamente distinto, y eso nadie lo sabe, y quizás yo tampoco debía haberlo dicho, porque así suena como que es ese escritor, ¿qué le sucede? Ni siquiera sabe lo que está escribiendo. No importa. El punto es que eso es lo que me gusta mucho de cómo terminó Panacea, que fue muy espontáneo, y al final las cosas se enlazaron de manera divina para que quedara todo bien. Bueno, ¿cuáles son los autores que crees que tienen una influencia en tu manera de escribir? Principalmente dos. Cuando comencé a escribir a los 17 años, tenía otros escritores como referencia, algunos hacia los cuales trataba de ser muy parecido a ellos, y esto es algo que a mí me habían enseñado. Todo escritor pasa por una etapa, primero, en la que intenta copiar a alguien, segundo, en la que intenta ser completamente distinto hacia alguien, y una tercera en la que finalmente se encuentra a sí mismo. Es un proceso que todo escritor tiene. Yo creo que ya he ido avanzando a lo largo de los 3, a veces me devuelvo un poquito, a veces no. Y en este caso, la mayor influencia que tengo son dos autores. Uno es Patrick Rothfuss, porque me influenció mucho su saga de Crónica del Asesino de Reyes, que es muy buena, por cierto, léanlo. Y la otra fue Brandon Sanderson, que él escribió muchos libros, pero su saga de Los Nacidos de la Niebla me influenció mucho también para esta historia, aparte de otras influencias que he tenido, no solo de autores, para escribir esto. Por ejemplo, videojuegos como la saga de The Legend of Zelda, música, mucha música. La música me influencia, sí, bastante. Hay cosas que escribo y cuando... ¿Qué está pasando? Okay. Hay cosas que escribo y que me recuerdan inmediatamente una canción, y eso sucede también. Hay influencia de la música en mis historias, y eso es todo. ¿Y para el futuro te mantendrías en el mismo género o estás pensando en salir de él y explorar algún otro? Vamos a ver, mis planes a futuro son, el que sigue es terminar El Símbolo de Cristal, que prometí 3 partes, llevo 2, me falta la tercera. Tengo que terminarlo, y en mente tengo 2 planes. Primero que todo, una novela que escribí hace unos cuantos años, que la tengo engavetada, que se llama La Pieza de Cala, que es la historia más personal que tengo, que más me ha gustado, pero que está escondida y que todavía no la he querido publicar porque siento que tengo que trabajar más en ella. Como sucede con todo libro, hay que hacer eso. Y tengo en mente
dedicarme a algo más grande. Ayer hablaba precisamente con David y Praxa sobre esto, de que yo quiero en realidad, después de estos libros, dedicarme a hacer algo realmente importante en mi literatura, o sea, ponerme escalones realmente altos, hacer mis castillos en el cielo y construir las escaleras para llegar. Y que lo que quiero es comenzar a mejorar mi calidad, comenzar a hacer una historia que realmente tenga yo sacar el tiempo suficiente para hacerla, no hacer algo apresurado porque cada año hay feria y cada año tengo que sacar un libro. No, de eso no es. Lo que quiero es darme mi tiempo y dedicarme a hacer algo bueno y tratar de crecer lo más que pueda hacer, porque quedarme estancado no es mi plan. Mi plan es seguir creciendo como escritor y la forma de lograrlo es mejorando. Y la única forma de mejorar es con tiempo, con dedicación, y a eso vamos. A escalar, 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 y no sé si escalar significa publicar un libro cada año o uno cada 10 años. Ya veré con el tiempo y con el trabajo hasta dónde llego. ¿Y tienes alguna rutina para escribir? ¿Escribes en la noche, en la mañana? ¿Cómo te preparas? Ok, tengo que estar completamente desnudo para escribir. Y bailar antes para estar sudado también. No, mentira. En realidad lo que hago para escribir es muy simple. Primero que todo, nadie puede estar donde yo estoy escribiendo porque me distraen y me molesta. Luego, tengo que poner música de fondo, instrumental, 100% instrumental. Ojalá soundtracks de películas o de videojuegos que están hechos especialmente para evocar sentimientos, eso. Y no frustrarme, es algo importante. Si estoy frustrado a la hora de escribir, sé que no voy a poder hacerlo y me pone de mal humor, me tengo que ir de ahí, y eso sucede muy a menudo. Entonces tengo que dedicarme a hacer otras cosas. Para escribir no hay que esperar a que llegue de repente una hada mágica en un rayo de luz montada en una nube voladora y me diga: Fabián, aquí está la inspiración, escriba. Eso no sucede. Hay que sentarse a escribir, hay que poner la pantalla en blanco y darle, teclear. Bueno, no creo que alguien escriba a mano ya en estos tiempos, pero teclear y ya está. Eso, así se encuentra la inspiración y así es como yo lo hago. Cuando voy a escribir, me pongo en mi estado indicado para sentirme bien y para saber que trabajando la inspiración va a llegar a mí. Muchos autores han creado el llamado spin-off. Para los que no saben qué es un spin-off, es cuando tienen una saga y han terminado la historia. Hay personajes secundarios que son totalmente inolvidables y es algo que sucede en este caso. Queremos saber si considerarías alguna vez hacer algún spin-off y si quedaste con ganas de escribir más sobre algún personaje. Vamos a ver. Si yo fuera George Martin y hubiera escrito Juego de Tronos, y yo sé que Juego de Tronos me permite tener suficiente dinero para vivir, lo haría con muchísimo gusto porque estoy enamorado de mis personajes y la verdad es que tampoco necesito vivir de ello para escribir sobre ellos, puede que se escriba sobre ellos. Sin embargo, aún no. Quiero, como dije ahora, quiero hacer otras cosas, pero sí hay personajes que quedaron en mí y sí hay personajes a los que se les podría hacer un spin-off bastante bueno. Yo creo que sí, yo creo que hay personajes bastante interesantes para hacer cositas ahí. Y bueno, me gustaría hacerlo, sí, es cierto, pero tal vez todavía no. Quiero dedicarme a otras cositas por mientras, pero nunca se sabe. También, a la par de los spin-off, está muy de moda estas novelas gráficas. ¿Qué opinas de ellas? ¿Te gustaría hacer alguna también, de alguna de tus dos sagas? No lo sé. Esas son cosas en las que no es mi campo. Tendría que encontrar a alguien que le interesara y que, no sé, que se pudiera hacer las cosas bien hechas, porque también meterse a hacer un trabajo en el cual yo no tengo el dominio al 100% me pone un poco nervioso. Cuando salgo de mi zona de confort me pongo nervioso. Entonces este asunto es extraño. Yo no puedo decir si me gustaría hacerlo. Claro que me gustaría hacerlo, pero no depende 100% de mí, depende de otra persona que trabaje conmigo. Y encontrar a esa persona es difícil y bueno, no sé, es algo distinto, no es algo a lo que yo quiera
dedicarme a hacer. Si me lo proponen, claro que sí, por supuesto, sería muy interesante, sería muy bonito, pero yo no puedo decir que sí o que no, porque no depende 100% de mí. Bueno, ahora casi para cerrar, tenemos una pregunta que hemos escuchado en bastantes lugares y nos parece muy interesante. Si todos tus personajes hasta el momento pudieran participar en los Juegos del Hambre, ¿quién crees que ganaría? Vamos a ver. Esa es una pregunta un poco tramposa, porque solamente cuando dé la respuesta, solamente los que ya se leyeron el libro van a saber que estoy hablando, pero en todo caso, ¿quién ganaría? Ok, gana Sabi. Sí, nadie sabe, pero gana Sabi, nadie sabe quién es. Léanse los libros y sepan quién es Sabi y acuérdense lo que estoy diciendo. Sabi, cuando terminen el libro, van a decir, ¿por qué Sabi? ¿Qué le pasa? Sabi es una niña. Sí, Sabi es una niña, exactamente. Ella ganaría los Juegos del Hambre. Y ahora una ronda de preguntas rápidas. ¿Día o noche? Definitivamente día. No más noche. Té o café. Té o café. No sé. Té, suena más elegante. ¿Verano o invierno? Verano, porque me tiene harto el invierno de Juego de Tronos. Azul o rojo. Rojo, el fuego de los tirios. Me llega más al alma que la frialdad de los fuegos patos. ¿Ámbar o Laria? Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por venir. Ámbar o Laria. Laria, definitivamente. Y si no saben quién es Laria, ahí están los libros. Compren el libro, lean el libro y sepan quién es Laria. Y cuando lo lean van a decir, ¿por qué Laria? Había dicho Ámbar. Sí, leanlos. Definitivamente que esa fue una carta que teníamos bajo la manga Nayi y yo. Queremos terminar con unas frases. No todas las historias de héroes son contadas una y otra vez hasta la saciedad. No todos los héroes son reconocidos o tienen canciones que se esparcen con el viento. No todos los héroes vencen, ni todos los héroes fueron así alguna vez llamados. Algunos son más que eso. Algunos han sido héroes desde su soledad, desde el silencio, desde lo más escondido. Y ellos, por sobre todo los héroes de historias épicas y batallas triunfales, son los que más reconocimiento merecen, porque son ellos quienes han sufrido en propio dolor la derrota, quienes han sido humanos hasta el último suspiro. Los invitamos a que se sumerjan en el misterioso y mágico mundo de Altaria y lean Panacea, y si no han leído aún Fuegos Fatos, los invitamos a hacerlo. Muchas gracias y buenas tardes. Queremos ponerles el trailer que Fabián nos trajo de Panacea. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver, la cosa está así. Es un trailer muy sencillito, pero como todos los años hago uno, nada, voy a ponerlo y sin compromiso. Después de esto, quiero escuchar más aplausos.
Muchas gracias. Como dije, es algo sencillito, pero esto siempre lo subo a YouTube para los que no pudieron leer, porque sería muy poco, muy chiquitita las letras, va a estar en YouTube. Lo buscan, le ponen ahí una pausa y lo leen todo, porque son parte de las reseñas de Nadji y de Annette, que también pueden visitar sus blogs para estas cosas. Papi, pero yo compro en marzo. Bueno, gracias. Pues nada más les quiero agradecer a todos por haber venido este día aquí, porque yo sé que es más sencillo ir a la feria del libro y terminar, hacer el recorrido, ir a la presentación y seguir haciendo el recorrido en vez de hacer una pausa en venir a Excedra Books. Pero yo agradezco muchísimo ese detalle. ¿Esto es aprendido? ¿Se escucha? Sí. Okay. Les agradezco mucho a todos por haber venido. La verdad es que hay como 25 personas más de las que esperaba y somos como 25. Entonces, les agradezco mucho que hayan venido acá. Excedra ha preparado unos bocadillos para todos, para que pasen ahí y no se vayan con hambre. Y estos días voy a estar también en la feria del libro con Excedra, como siempre. Por si quieren pasar a conversar, a hacerme preguntas incómodas o cualquier cosa como suele suceder. Y pues nada, muchísimas gracias a Excedra, a todas las personas que han estado conmigo, a las chicas por hacer tan buena presentación, por ponerme incómodo, y gracias por hacerme caso y aplaudirme después del trailer, eso me hace sentir muy bien. Y mañana cumpleaños. Así que qué mejor regalo que hayan venido el día de hoy. Así que pues nada, eso ha sido eso. Muchísimas gracias a todos y a comer.